Después de 2 días muerto, él encuentra a Jesús en el cielo durante la SM y regresa para contar. Pablo cayó sin aviso. Un puñal invisible le cruzó el pecho, un fuego helado que le aplastaba las costillas. El mundo se volvió oscuro. El ruido de la ambulancia se apagó, la presión en su cabeza explotó y todo dejó de existir. 2 días entero, 2 días muerto, médicos rendidos, familia rota, amigos sin esperanza. Pero entonces algo pasó, un destello cegador. Blanco y suave como nunca antes. El silencio se hizo cómplice, y allí, en una luz imposible, apareció él. Jesús, vestido de un brillo tan simple que quemaba la vista con paz. No había nada ni nadie más, solo ese instante suspendido, eterno y frágil, donde el tiempo perdió sentido. Pablo quiso llorar, quiso gritar, pero su boca no respondía. Su cuerpo se sentía liviano, casi vacío, y aquel calor lo envolvía con una fuerza que rompía años de dudas. Jesús no habló al principio, solo lo miró con ojos que eran océanos de compasión, fuego y reclamo. ¿Ves lo que ignoraste?, pareció decir esa mirada sin palabras. A su lado apareció un niño, rubio, sucio, con los ojos devastados de quienes saben demasiado para su edad. El niño que Pablo había cruzado una noche sin mirarlo, sin ofrecer ayuda, sin contar su tristeza. El niño que el mundo olvidó. ¿Recuerdas?, dijo Jesús, y Pablo sintió el peso de cada indolencia, la sombra de su egoísmo. El aire vibraba. Vibraba con secretos, voces que no podía escuchar, imágenes que le atravesaban el alma como cuchillas. Familiares rostros aparecían y desaparecían, con miradas tristes y palabras mudas que golpeaban más fuerte que cualquier palabra audible. Había un secreto escondido, un hilo invisible que conectaba a ese niño con Pablo y su propia historia, una herida abierta, sangrando en silencio. Cada segundo en ese lugar etéreo fue aterrador y sagrado, una mezcla de horror y esperanza. El dolor físico no estaba, pero el dolor del alma explotaba, desgarraba, mandaba su corazón en pedazos. Su mente quería volver, quería escapar, pero no podía, no sin enfrentar lo que había evitado toda su vida, la verdad. Y luego, sin aviso, la luz empezó a desvanecerse. La voz de Jesús fue un susurro, un mandato, una súplica. Tienes una oportunidad, Pablo. No la desperdicies. En un parpadeo todo terminó. El mundo volvió, frío y duro, con los pitidos insistentes del monitor y las manos temblorosas de su esposa. Pablo despertó y se encontró con ojos llenos de miedo, amor y expectativas. Sabía que ya nada sería igual. Su cuerpo dolía, pero su mente ardía en preguntas, en un fuego que lo quemaba vivo. ¿Podrá cambiar? ¿Podrá salvar no solo a ese niño, sino a todos los que ya han pagado el precio de su indiferencia? La batalla comenzó justo entonces, entre la duda brutal y el deseo desesperado de redención. El reloj avanza, y con él, el destino de muchos. ¿Qué hará Pablo? ¿Podrá dejar atrás el muro de sus miedos? ¿O se hundirá para siempre en el abismo del olvido? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Pablo despertó en la cama del hospital. El aire olía antiséptico y sus sentidos seguían en shock. La luz que envolvía su mente
aún parpadeaba, dejándole resquicios de lo que había vivido. Miró a su esposa, Laura, con esos ojos llenos de miedo y amor. Se sentía como recién nacido, con la cabeza girando y la verdad, golpeándole fuerte. Debía cambiar. Afuera, el mundo seguía. El ruido del pasillo, conversaciones suaves, risas apagadas. Pero en su pecho, una guerra empezaba, una batalla entre el deseo de ser mejor y el peso de lo que había hecho. Laura se inclinó hacia él, sus labios temblaban. «Estás aquí, estás vivo», exclamó entre lágrimas. Pero había algo más en sus ojos, algo que se le escapaba a Pablo. Antes de que pudiera preguntar, la puerta se abrió bruscamente. El médico entró. Con una expresión seria, pero detrás de sus lentes, Pablo vio un destello de preocupación. «Necesitamos hablar, Pablo». Su voz resonó con un eco de gravedad. «Hay algo que debemos aclarar sobre tu estado». «¿Qué pasa?» Pablo sintió que su corazón caía. El médico respiró hondo y el silencio se hizo pesado como plomo. «Tu experiencia se complicó. Tu corazón no solo se detuvo por un tiempo. Las palabras comenzaron a cobrar forma. Estuviste en una situación crítica durante más de 48 horas, y los registros indican que hubo una actividad cerebral que es inusual». Las palabras del médico giraron en su mente como un torbellino. No entendía. Se quedó mirando al doctor mientras éste proseguía, con el ceño fruncido. «Recibimos una llamada de emergencia del centro de salud en tu barrio. Alguien informaba que un joven estaba en estado crítico y mencionó tu nombre». La conexión fue inmediata. El eco de la revelación lo golpeó en la cara como un oso. ¿Qué? ¿Un joven? Las imágenes de aquel niño rubio, sucio, invadieron su mente nuevamente. ¿Había algo más? ¿Qué más?, urgió Pablo casi a gritos. «Él está aquí, en el hospital, en condiciones similares a las que tú estabas». El médico hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran pesadas. «Es su hijo». No puede ser. El corazón de Pablo se detuvo momentáneamente. La sombra densa de la indiferencia de años se alzó frente a él, como el fantasmal reflejo de lo que había ignorado. Era su hijo, el niño al que había visto y no ayudado. El niño olvidado por él ahora estaba en el mismo lugar sufriendo. El médico continuó. «Su nombre es Diego. La situación es crítica. Necesitamos componentes de sangre y una operación urgente. Pero solo podrás ayudarlo si decides hacerlo, porque tenemos que actuar rápido». La sala se volvió un vórtice de caos. Pablo sintió que las paredes se cerraban. La presión se hacía insoportable. La imagen de Jesús apareció en su mente, pidiéndole no desperdiciar la oportunidad. Pero la verdad era terrible y opresiva. Tenía que decidir. Laura tomó su mano, mirándolo con incertidumbre. «¿Qué vas a hacer, Pablo?», advirtió, consciente del peso de la decisión que él debía tomar. Pablo se quedó en silencio. Era como si estuviera en medio de una tormenta. ¿Salvar a su hijo o dejar que su propio miedo siguiera dominando su vida? La confusión se mezclaba con el terror. Miró a Laura y por primera vez se sintió vulnerable. Todo lo que había pasado, toda su vida, ahora resbalaba entre sus dedos como arena. «No puedo», murmuró. Las palabras salían entrecortadas. La puerta se abrió de nuevo, y en el umbral apareció un hombre, ojeando la escena con ojos profundos, desaliñado, con la voz llena de temblor. Era un hombre del pasado, un viejo amigo que había estado a su lado en días oscuros. «Pablo, no puedo quedarme callado», dijo con un hilo de voz. «¿Qué sabes? ¿Qué sabes de Diego?». La pregunta salió de los labios de Pablo, un impulso visceral. Luego, la revelación que sería la última gota que derramaría el vaso. «Tú no sabes quién es realmente», insinuó el hombre. Pablo sintió que el mundo se oscurecía de nuevo. ¿Qué secreto estaba a punto de desvelarse?
Su corazón retumbaba y, de repente, todo lo que había creído, cada conexión, cada decisiones, todo estaba a punto de ser destruido. ¿Qué más no sabía sobre su propio hijo? Pablo se quedó paralizado, con el corazón latiendo como un tambor atronador. Las palabras de su viejo amigo retumbaban en su mente, golpeando sus pensamientos como un martillo. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de Diego? Estaba al borde del abismo, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su hijo, su verdadero hijo. ¿Quién es realmente? Preguntó Pablo, con voz entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. El ambiente en la habitación se volvió denso, un aire pesante que los rodeaba. El amigo, Óscar, respiró hondo. Tú no sabes la verdad. Diego, no es solo un niño que encontraste en la calle. Se detuvo. Su mirada punzante parecía un océano de secretos que Pablo nunca había navegado. Él es tu hijo biológico. Las palabras cayeron como un rayo. Pablo sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Cómo podía ser? Se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que había creído sobre su vida, sus elecciones, su indiferencia, todo estaba a punto de desvanecerse. No, murmuró temblando, eso no puede ser cierto. Fabricaste este cuento para manipularme. Oscar se acercó, su voz ahora urgiendo a la calma. Lo sé, pero escúchame. Cuando trabajaba en el refugio, me enteré de su historia. Su madre, la conocí, me contó que estuvo en problemas, que la vida la arrastró a la calle. Pablo, tú estabas en su vida, pero nunca hiciste nada. Un nudo se formó en el estómago de Pablo mientras recordaba las noches en las que había visto a esa mujer con un niño, con ropa sucia, pero había mirado hacia otro lado. Había pasado de largo, prefiriendo la comodidad de su vida. La imagen de Jesús apareció de nuevo, una sombra que lo seguía, riéndose de su egoísmo. ¿Cómo puedes estar seguro? Su voz temblaba, lleno de miedo e incredulidad. Óscar se inclinó, intensificando la conexión. La madre se lo contó a la trabajadora social. Ella hizo las pruebas de ADN. Pablo se confirmó. Diego es tu hijo. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su cabeza giró, mientras el peso de la culpa lo asfixiaba. Miró a Laura, quien observaba con la boca entreabierta, sus ojos llenos de horror y comprensión. ¿Cómo había llegado a este punto? La sala se llenó de murmullos, médicos y enfermeras cruzando miradas alarmadas. El caos habitual del hospital se desvaneció. Todo se volvía borroso, exceptuando el rostro de su esposa. ¿Por qué no me dijiste antes?, le gritó a Óscar, el dolor perfilando cada palabra, la angustia que se acumulaba dentro de él parecía un volcán a punto de estallar. Porque era peligroso. Nunca imaginé que esto pasaría. Pero ahora él está aquí y está luchando. Pablo sintió como si todo se desmoronara. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ayudar a un hijo que nunca supo que tenía, mientras una parte de él aún se debatía entre el miedo y la culpa? La imagen de aquel niño sucio, con ojos vacíos, ahora lo perseguía. ¿Cuáles eran sus derechos, sus responsabilidades? El monitor detrás de él pitó, rompiendo el tenso silencio, como un llamado a la acción. Unos segundos pasaron, pero parecieron horas. Laura finalmente habló, su voz temblorosa pero firme. Pablo, tienes que actuar. Necesitas decidir, y rápido. Cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento, no había vuelta atrás. La urgencia de la situación lo abrumaba. ¿Podía realmente ser el héroe en esta historia? Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el pasillo, respaldado por el sonido de pasos apresurados. Los murmullos se intensificaron, y una enfermera rompió la puerta, con el rostro descompuesto. «Doctor, debemos actuar ya. La condición de Diego se ha deteriorado. Todo se volvió un caos». Pablo sintió que su mundo se tambaleaba,
mientras el pánico lo invadía. En su mente, abrumaba, estaba entre el horror y la realidad. Debía salvar a su hijo, su verdadero hijo. Pero no sabía si estaba listo para enfrentar lo que eso implicaba. Pablo se quedó parado, sintiendo que el aire se le escapaba. La revelación de Óscar lo había dejado temblando. Diego, el niño de la calle, no era solo alguien a quien había visto, era su hijo, su propio hijo. Todo el peso de sus decisiones malas y su indiferencia le cayó encima como una losa. No podía pensar, solo sentía el caos a su alrededor. Laura, con los ojos llenos de horror y preocupación, inclinó su cuerpo hacia él. «Necesitas actuar, Pablo. Debes salvarlo. Es tu hijo», dijo con voz quebrada, pero firme. Pero la angustia en su pecho crecía. Justo entonces, un grito desgarrador resonó en el pasillo. De la habitación entró alguien, un hombre mayor, con una expresión entre angustiada y resuelta. Era el abuelo de Diego, un hombre que nunca había visto antes. «Déjenme pasar», gritó, abriendo la puerta de golpe. Sus ojos estaban llenos de desesperación. «Soy parte de su familia, y él necesita ayuda». Pablo frunció el ceño. «¿Qué familia?». Todo se volvió aún más confuso. Sin avisar, el hombre se acercó, casi derrapando en el suelo de linóleo. «¡Es mi nieto! ¡Él tiene que vivir!». La aflicción y la rabia se mezclaron en el aire. Pablo sintió su corazón latir con fuerza al ver la angustia en el rostro del hombre. «¿Cómo sabes que es tu nieto?», preguntó, incapaz de ocultar su desconfianza. El hombre se quedó un segundo, respirando hondo, asintiendo con la cabeza como si tuviera una carga pesada sobre sus hombros. «La madre de Diego era mi hija. La perdí hace años, pero supe que estaba en problemas. Nunca dejé de buscarla. Nunca dejé de esperarla». Pablo sintió un frío recorrer su espalda. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. La madre de Diego. Era posible que fuera la misma mujer que él había visto tantas veces en la calle. Su mente se llenó de recuerdos, de una niña perdida, de una mirada triste que lo había perseguido. ¿Cuántas veces había mirado hacia otro lado? Y ahora ese niño, su hijo, ¿estaba en peligro? «No tengo tiempo para juegos. Diego está en estado crítico», gritó Laura, interrumpiendo el momento. Pero el abuelo no se movió. «Tenía razón», exclamó, su voz llena de fuego. «No sabes el infierno por el que ha pasado. No sabes lo que ha sufrido por culpa de tu indiferencia». Pablo sintió como si lo golpearan. Un frío helado lo recorrió desde la cabeza hasta los pies. Cada palabra del hombre resonaba en su interior. La verdad, dolorosa y cruda. Su egoísmo había sido la base del sufrimiento de un niño. Antes de que pudiera responder, el monitor detrás de él comenzó a pitar en una velocidad alarmante. Los enfermeros y el médico entraron a la habitación, y Pablo se sintió abrumado, como si fuera un espectador en un espectáculo terrífico. En medio del caos, la voz del médico resonó. Pedía calma. «Necesitamos su sangre, Pablo. Necesitamos que decidas rápido». Pablo miró a Laura, quien ahora parecía una sombra de sí misma. La angustia privada por las revelaciones. La mirada del abuelo era un eco de su propia desesperación. Una llamada a la acción que no podía evitar. «Ve y transfusión», gritó Laura, la voz entrecortada. Pero había algo más en su mirada. Algo que daba un giro inesperado a la situación. «Pablo, si tú no eres su verdadero padre, ¿entonces importa? ¿Realmente podría salvarlo?». La sala se congeló. Cada enfermero miró a Pablo. Cada mirada era un peso en su pecho. La verdad lo golpeó con fuerza. Esto no era solo un dilema moral. Era un laberinto de lealtades, preguntas y secretos dolorosos. ¿Cómo se suponía que podía ayudar a un niño del que no era el verdadero padre? ¿O podía serlo? Un giro extremo, un secreto del que ni siquiera había estado al tanto. Todo se confabulaba en su contra,
y Pablo sintió que la tierra se movía bajo sus pies otra vez. Tienes que decidir, Pablo. La voz de Óscar resonó duramente en su mente. ¿Qué harás ahora, cuando todo lo que has creído se derrumba? Sin tiempo para reflexionar, la sensación cálida de la sangre de Diego en sus venas lo llamaba. En el fondo, la pregunta resuena. ¿Quién es realmente su hijo? La verdad que se cierne desde la oscuridad estaba a punto de ser revelada, y Pablo ya no sabía si podría soportar lo que estaba por venir. Pablo se quedó parado, sintiendo que el aire se le escapaba. La revelación de Óscar lo había dejado temblando. Diego, el niño de la calle, no era solo alguien a quien había visto. Era su hijo, su propio hijo. Todo el peso de sus decisiones malas y su indiferencia le cayó encima como una losa. No podía pensar, solo sentía el caos a su alrededor. Laura, con los ojos llenos de horror y preocupación, inclinó su cuerpo hacia él. «Necesitas actuar, Pablo. Debes salvarlo. Es tu hijo», dijo con voz quebrada, pero firme. Pero la angustia en su pecho crecía. Justo entonces un grito desgarrador resonó en el pasillo. De la habitación entró alguien, un hombre mayor, con una expresión entre angustiada y resuelta. Era el abuelo de Diego, un hombre que nunca había visto antes. «Déjenme pasar», gritó, abriendo la puerta de golpe. Sus ojos estaban llenos de desesperación. «Soy parte de su familia y él necesita ayuda». Pablo frunció el ceño. «¿Qué familia?». Todo se volvió aún más confuso. Sin avisar, el hombre se acercó, casi derrapando en el suelo de linóleo. «Es mi nieto. Él tiene que vivir». La aflicción y la rabia se mezclaron en el aire. Pablo sintió su corazón latir con fuerza al ver la angustia en el rostro del hombre. «¿Cómo sabes que es tu nieto?», preguntó, incapaz de ocultar su desconfianza. El hombre se quedó un segundo, respirando hondo, asintiendo con la cabeza como si tuviera una carga pesada sobre sus hombros. «La madre de Diego era mi hija. La perdí hace años, pero supe que estaba en problemas. Nunca dejé de buscarla. Nunca dejé de esperarla». Pablo sintió un frío recorrer su espalda. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. La madre de Diego. Era posible que fuera la misma mujer que él había visto tantas veces en la calle. Su mente se llenó de recuerdos, de una niña perdida, de una mirada triste que lo había perseguido. ¿Cuántas veces había mirado hacia otro lado? ¿Y ahora ese niño, su hijo, estaba en peligro? «No tengo tiempo para juegos. Diego está en estado crítico», gritó Laura, la voz entrecortada. Pero el abuelo no se movió. «Tenía razón», exclamó, su voz llena de fuego. «No sabes el infierno por el que ha pasado. No sabes lo que has sufrido por culpa de tu indiferencia». Pablo sintió como si lo golpearan. Un frío helado lo recorrió desde la cabeza hasta los pies. Cada palabra del hombre resonaba en su interior. La verdad, dolorosa y cruda. Su egoísmo había sido la base del sufrimiento de un niño. Antes de que pudiera responder, el monitor detrás de él comenzó a pitar en una velocidad alarmante. Los enfermeros y el médico entraron a la habitación y Pablo se sintió abrumado, como si fuera un espectador en un espectáculo terrífico. En medio del caos, la voz del médico resonó, pedía calma. «Necesitamos su sangre, Pablo. Necesitamos que decida rápido». Pablo miró a Laura, quien ahora parecía una sombra de sí misma. La angustia privada por las revelaciones. La mirada del abuelo era un eco de su propia desesperación, una llamada a la acción que no podía evitar. «Ve y transfusión», gritó Laura, la voz entrecortada. Pero había algo más en su mirada. Algo que daba un giro inesperado a la situación. «Pablo, si tú no eres su verdadero padre, entonces, ¿importa? ¿Realmente podría salvarlo?». La sala se congeló. Cada enfermero miró a Pablo. Cada mirada era un peso en su pecho. La verdad lo golpeó con fuerza.
Esto no era solo un dilema moral. Era un laberinto de lealtades, preguntas y secretos dolorosos. Con el corazón latiendo furiosamente, Pablo sintió una incomodidad creciente, como si todo fuera un juego y él fuera un títere. La luz blanca del hospital parecía girar a su alrededor, y de pronto escuchó un sonido distante, un llanto, un grito de niño. Instintivamente su cuerpo se movió hacia la puerta, pero algo lo detuvo. La enfermera con un rostro pálido lo miraba. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Su voz era un susurro, pero había un trasfondo de advertencia, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. La presión aumentaba. Pablo no sabía si quería salvar a Diego o salvarse a sí mismo. En ese caos abrumador, el rostro de Jesús volvió a aparecer en su mente. El niño, el fuego, el eco de la mirada compasiva. La elección era suya. Fue entonces cuando de la nada un nuevo grito rompió el silencio. Una enfermera entró corriendo a la sala. «¡Esperen!», gritó. «El padre de Diego ha llegado». Las miradas se volvieron incrédulas. Pablo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un hombre vestido de traje, con una actitud arrogante, entró en la habitación. «Soy el padre de Diego», dijo con voz clara y fría, «y vengo a llevarlo conmigo». Pablo sintió que el mundo se oscurecía nuevamente. ¿Qué estaba pasando? Eso no podía ser verdad. El médico miró confundido entre Pablo y el nuevo hombre. «¿Qué quiere decir con eso?» «Diego es mío», respondió el hombre, sin titubear. Las palabras resonaron en la sala como un trueno, dejando a todos en estado de shock. No solo estaba el abuelo, no solo estaba Pablo. Había un tercero en la batalla por el niño. Todo se estaba desmoronando. Pablo sintió que su corazón se hundía. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Cómo sabía tanto sobre Diego? ¿Qué más había ocultado? Todo lo que creía saber se desvaneció en un instante. El juego acababa de cambiar, y las preguntas ahora se multiplicaban. Con cada segundo que pasaba, la verdad se volvía más complicada. ¿Qué haría Pablo? ¿Estaba dispuesto a pelear por un hijo que tal vez no le pertenecía? ¿Y qué pasaría si el nuevo hombre tenía razón? Todo lo que había sentido sobre la paternidad, la culpa y el amor, ahora era un misterio aún más profundo. Pablo sintió que el aire se le cortaba. Todo estaba patas arriba. Miró al hombre que decía ser el padre de Diego y la incredulidad se mezcló con la desesperación. Ese tipo, tan seguro de sí mismo, iba a arrebatarle la única oportunidad de redención que le quedaba. «¿Por qué tú?», preguntó Pablo, apenas logrando contener su ira. «¿Por qué ahora? ¿Dónde has estado cuando ese niño ha estado sufriendo?» La rabia brotó de su pecho, y sus manos temblaban. Esa pregunta resonó en el aire tenso del hospital. El hombre lo miró con una mezcla de desprecio y tristeza. «He estado buscando a mi hijo», respondió con voz firme, «y sé que no estuviste allí para ayudarlo cuando debías». Cada palabra era un golpe directo en el corazón de Pablo. Entonces estalló el caos. Una enfermera entró de golpe, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Doctor, necesitamos ayuda inmediatamente». La urgencia en su voz hizo que todos se giraran hacia ella. «¿Qué pasa?», preguntó el médico, acercándose rápidamente y tomando el control de la situación. En ese instante, el ruido del hospital se apagó. «Diego, su situación ha empeorado. Necesitamos a todos los padres para decidir, pero hay algo que no hemos podido revelar». La enfermera tembló. «La madre de Diego». Pablo sintió un escalofrío recorrido su espalda. En la sala, la tensión era palpable. «¿Qué pasa con su madre?», preguntó angustiado. Fue como si el tiempo se detuviera. La enfermera tomó un profundo respiro. «Su madre ha llegado.
Está aquí y se desmayó en el pasillo al enterarse de que su hijo está en peligro. ¿Qué? La voz de Pablo salió como un susurro. Podía sentir cómo sus piernas temblaban. Si ella estaba aquí, significaba que todo lo que había creído estaba a punto de cambiar. El médico se apresuró a abrir la puerta. Al momento siguiente, una mujer fue llevada rápidamente por un grupo de enfermeras. Su cabello, desaliñado, su rostro demacrado. Pero en ese instante, cuando levantó la vista, Pablo reconoció sus ojos. Eran los mismos que había visto tantas veces en la calle. Claudia. Su voz salió como un grito, y de repente todos los ojos estaban en ella. La mujer, al escuchar su nombre, sonrió débilmente antes de que su cuerpo se desplomara. Todo el mundo se apresuró a ayudarla, excepto Pablo. Él estaba paralizado, asustado. Las revelaciones se precipitaban en su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? Había mirado hacia otro lado tantas veces, y ahora aquí estaba ella, la madre de su hijo, la mujer que había ignorado. Diego, murmuró ella, mientras un par de enfermeras la llevaban. Su mirada parecía buscar a su hijo en cada rincón de la sala. Allí estaba, un hijo que ambos habían olvidado en su propio dolor. El hombre que decía ser el padre de Diego dio un paso adelante, su rostro lleno de rabia. Ese niño no es tuyo. No te metas en este asunto, no sabes nada. La sala estalló en murmullos. Las miradas se cruzaron. Las emociones comenzaban a burbujear. Pablo pensó en el sacrificio y la indiferencia. ¿Qué significaba ser padre? ¿Se definía por la sangre o por las acciones? Esa mujer había sido su primera oportunidad de redención y ahora todo se desmoronaba. ¡Basta!, exclamó el médico. Tenemos que actuar rápido. La vida de Diego está en juego. ¿Quién será su responsable? El silencio caía pesado, y el tiempo parecía detenerse otra vez. Todos los ojos estaban fijos en Pablo, esperando su decisión. Él, sin saberlo, aún estaba ligado a Diego, a pesar de que sus vínculos eran un dilema. ¿Qué haré?, pensó desesperado. Y justo cuando creía que su mundo no podía volverse más complicado, una voz, suave y familiar, cortó el aire. Era Laura, que hasta ese momento había permanecido en silencio. No solo eres tú, Pablo. Todos estamos conectados. Todos han fallado aquí. Ese giro abrupto, esa revelación de todos los errores acumulados, lo golpeó con fuerza. La verdad de su vida, de su negligencia, de las vidas que había tocado y arruinado, se cernía a su alrededor como una nube oscura. La esperanza y la culpa se entrelazaban en su pecho. El grito de Diego resonó en su corazón. No puedo dejar que eso siga. No puedo dejar que mi hijo se pierda. Pero antes de que pudiera avanzar, otra enfermera entró, gritando que necesitaban sangre. Un murmullo de preocupación corroía la habitación. La presión aumentaba, y Pablo sintió que el mundo se oscurecía de nuevo. Tendría que decidir quién. Era realmente en esos momentos decisivos. La revelación de que Claudia era parte de su historia lo dejó en un mar de dudas. El tiempo se convertía en un enemigo, y el corazón de Pablo latía con fuerza. ¿Podrías salvar al niño que llamabas tu hijo? ¿O la vida te mostraría otra vez que todo lo que creías estaba construido sobre mentiras? Pablo sintió que el aire se le cortaba. Todo estaba patas arriba. Miró al hombre que decía ser el padre de Diego, y la incredulidad se mezcló con la desesperación. Ese tipo, tan seguro de sí mismo, iba a arrebatarle la única oportunidad de redención que le quedaba. ¿Por qué tú?, preguntó Pablo, apenas logrando contener su ira. ¿Por qué ahora? ¿Dónde has estado cuando ese niño ha estado sufriendo? La rabia brotó de su pecho y sus manos temblaban. Esa pregunta resonó en el aire tenso del hospital. El hombre lo miró con una mezcla de desprecio y tristeza. He estado buscando a mi hijo, respondió con voz firme, y sé que no estuviste allí para ayudarlo cuando debías. Cada palabra era un golpe directo en el corazón de Pablo.
Pero antes de que pudiera replicar, un grito desgarrador resonó en el pasillo. Era una llamada que resonaba con un eco inquietante. Todos se volvieron hacia la puerta. Una mujer con cabello revuelto y mirada desesperada entró corriendo, seguida por un par de enfermeras. Julia, la madre de Diego. «Diego, mi hijo», gritó mientras recorría el pasillo, el miedo dibujando líneas profundas en su rostro. Sus ojos desorbitados y llenos de lágrimas se encontraron con los de Pablo. «No, no», repetía, como si cada palabra fuera una súplica desesperada. «No puede estar en peligro». La escena se tornó caótica. Las enfermeras intentaron apaciguarla, pero ella empujó a todo el mundo. Su fuerza provenía del amor desgarrador que sentía por su hijo. Pablo se quedó congelado. Julia no solo era la madre de Diego, era la mujer que él había ignorado tantas veces. «Claudia», murmuró Pablo. La revelación le quemaba en la garganta. Esa mirada, esa desesperación, todo le decía que la verdad no era solo una desconexión entre ellos. Era una espiral de emociones reprimidas, dolor y arrepentimiento. «Claudia, no, soy yo, Julia», la mujer gritó, confusa, haciendo un movimiento hacia el nuevo hombre que decía ser el padre, pero ignorándolo por completo. Era él quien había estado en un torbellino de historias, pero ahora estaba atornillado a la realidad de ser parte de un triángulo emocional desgarrador. «¿Qué sucedió con la madre?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Un médico, con expresión grave, se acercó a Julia. «Necesitamos que nos ayude. Puede que su presencia calme a Diego, pero hay que actuar rápido». Las palabras sonaron como un tambor en la mente de todos. Pablo sentía que se desmoronaba. ¿De verdad era su hijo? Había puesto su vida en pausa por alguien a quien en verdad no conocía. El dilema lo estrujaba. Pero en medio de la tormenta emocional, un destello iluminó su mente. La verdad de la maternidad. Todo se volvió confuso de nuevo. ¿Qué si les había estado mintiendo a todos? ¿Podía ser que hubiera otros secretos? «Doctor, por favor», imploró Julia, sus ojos fijos en él. «Médico, yo soy su madre. Él necesita a su madre ahora». Y en ese instante pareció tomar el control de su propio destino y de Diego. «¿Y si yo soy su padre?», murmuró el hombre. «Si Diego es mi hijo Claude, es mi derecho». Su voz se alzó, pero la presión entre todos ellos fue como un relámpago cortante. De repente, detrás de Julia, una figura familiar entró por la puerta. Era un antiguo amigo de Pablo, Javier, ahora un rostro pálido, con la mirada llena de preocupación. «No lo hagan, no lo hagan», murmuró mientras se acercaba como un espectro del pasado. «¿Qué sabes de Diego?». La pregunta quedó en el aire como una bomba a punto de estallar. Javier tomó aliento y miró a todos con ojos serios. «No solo es tu hijo, Pablo», dijo en voz baja, y el silencio se espesó. «Diego tiene una condición especial, algo que lo vincula a las dos familias». Pablo sintió que el mundo se desvanecía. Cada palabra que salía de la boca de Javier era un ladrillo más en su pecho. Todo lo que dio por sentado, todo lo que construyó, ahora se desmoronaba. Era como si un manto oscuro de secretos le estuviera robando todo sentido de paternidad. «¿Condición especial?», preguntó Laura, entre shock y miedo, mientras el resto contenía la respiración. «Su madre sabe algo sobre un acuerdo familiar, algo profundo que atará las vidas de todos ustedes. Lo que sea va más allá de los lazos de sangre». La voz de Javier sonó como un trueno en la oscuridad. El fuego dentro de Pablo estalló. Nadie entendía. ¿Qué? ¿Acuerdo? ¿Qué secretismo? Y en ese exacto instante, el monitor de Diego comenzó a sonar de nuevo. Un pitido estremecedor. Un llamado a la acción. Los médicos y enfermeras se apresuraron. La urgencia era palpable. El caos reinaba en los corazones. Pero hay algo más en juego. Un giro devastador se avecinaba.
Y Pablo sintió un vacío en su estómago. Era un punto sin retorno, la realidad que se acercaba, y cada parte de su ser gritaba para descubrir la verdad. Diego no solo era un niño perdido, era un rompecabezas en el que cada pieza estaba interconectada. ¿Qué sucedería si todo lo que creía sobre su vida, su familia, se desmoronaba de la noche a la mañana? La narrativa de las relaciones, la paternidad, los secretos ahora flotaba en el aire como una tormenta. Cada parte del destino de Diego era una prueba de quiénes eran, y en este momento todo estaba en juego. El futuro seguía en la línea. Pablo sintió que todo se desmoronaba. Aquel pitido del monitor, un grito constante en sus oídos, llenaba la sala de una ansiedad palpable. Cada rostro a su alrededor estaba envuelto en un halo de desesperación. Pero lo que más le impactaba era la mirada de Julia, la madre de Diego. Ahí estaba ella, tan cerca, y en su impotencia parecía que el tiempo se detenía. El hombre que afirmaba ser el padre de Diego avanzó hacia ella. Pero antes de que pudiera decir algo, Julia se giró bruscamente, derrumbándose en llanto. «Todo esto es culpa mía. Nunca debí dejarlo solo». Sus palabras brotaban como un torrente, entrecortadas por el dolor y la culpa. En ese instante, el caos del hospital se desvaneció. Era solo el llanto de una madre en su más profundo arrepentimiento. «¿Qué está pasando aquí?». La voz del médico cortó el aire tenso, buscando controlar la situación, pero Javier, que estaba al fondo, no pudo contenerse más. «Diego necesita más que cuidados médicos, necesita a su familia unida. Esta ruptura solo lo está lastimando más». Las palabras de Javier resonaron, en ese momento, como si el universo se alineara. Para revelarle la verdad, Pablo se dio cuenta de algo crucial. Y si no solo Diego necesita una respuesta, sino que todos nosotros, esbozó, sintiendo el nudo en su garganta. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó el nuevo padre, con rabia a punto de estallar. Pablo estaba a punto de revelar la verdad, pero de repente, una enfermera irrumpió en la sala. «¡Rápido! Necesitamos a todos en la sala de emergencias». Su voz era urgente, casi desgarradora. Sin pensarlo, todos siguieron a la enfermera. El rescate de Diego no era solo una lucha física. Era una realidad cruda rodeada de secretos ocultos, y todos estaban al borde del colapso. Al entrar a la sala, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Pablo. Las luces brillantes, los instrumentos relucientes, el equipo médico esperando ansiosamente. Pero de repente, un grito desgarrador emergió de la cama donde Diego yacía. «¡No! ¡Déjenlo!». Una voz conocida resonó como un trueno. Era Claudia, la madre de Diego, que había recuperado la conciencia en el umbral. Ahora en su mirada había claridad y determinación. Él no es solo un niño más, es un sobreviviente. Con cada palabra, su voz tomaba fuerza. Pablo se sintió como si hubiera recibido un puñetazo. Lo que Claudia estaba diciendo resonaba con una verdad que desconocía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Ella lo miró directamente. «Diego está en peligro, no solo de esta enfermedad. Hay algo más grande, algo que nunca debí dejar que se interpusiera». El silencio en la habitación era ensordecedor. Todos esperaban que Claudia continuara. «Su vida está conectada a un secreto que, si lo revelo, podría destruirnos a todos». Las palabras colisionaron en el aire con tal fuerza que nadie se atrevía a respirar. «¿Qué secreto?». La voz del hombre que decía ser el padre se volvió temblorosa, mientras todos se volvían hacia Claudia, asumiendo una expectativa que pulsaba como un tambor. Claudia, con lágrimas resbalando por su rostro, dejó escapar un susurro que llenó la sala de un frío infinito. «Diego no es solo tu hijo, es parte de un experimento, una vida creada para salvar a muchos. La conexión viene de un don que me fue ofrecido, y que nunca debes conocer.
El desplome de esas palabras reveló secretos que resquebrajaron la esencia misma de lo que Pablo creía. Una mezcla de horror y asombro nubló su mente. ¿Qué estás diciendo? El aliento se le quedó atascado en la garganta. El caos comenzó a florecer nuevamente. Todos estaban aturdidos. «¡Tienes que salvarlo!», gritó Julia, en un grito desgarrador que hacía eco en la sala. Pero las palabras de Claudia colisionaron en el aire, vibrando con una intensidad que nadie pudo ignorar. La vida de Diego cambiará para siempre si la verdad sale a la luz. Sé que lo amas, pero es mucho más que eso. Las palabras de Claudia dieron un giro inesperado a la narrativa de sus vidas. Una revelación que los dejaría a todos cuestionando no solo su relación con Diego, sino su propio sentido de identidad. Pablo sintió como si el suelo se desvanecía. ¿Qué implicaba esto para él? ¿Cómo podría aceptar una verdad tan devastadora? Se encontraba atrapado entre el amor por un hijo que había despreciado y un pasado que le persiguió como una sombra. La mirada de Claudia, cargada de tristeza y resolución, lo mantenía en pie porque la certeza debía tomar un nuevo rumbo. Y justo cuando todo parecía hacerse más claro, un grito cortó la atmósfera. «¡Sáquenlo!». El foco de luz se movió y la habitación se oscureció. La atención se desvió hacia un monitor, ahora mostrando una línea plana. Pablo sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. «¡No, Diego!», gritó, pero la lucha por su vida se tornaba más severa y el tiempo no permitía segundas oportunidades. La verdad se convertía en un peso insoportable y todas las elecciones que había hecho, las sombras de la indiferencia, ahora lo perseguían en cada rincón. El murmullo en la sala se tornó en un clamor de angustia y desesperación. ¿Qué había ocurrido? La sala se llenaba de pánico. La realidad se desdibujaba y Pablo cerró los ojos, sintiendo el choque de todas las revelaciones. La vida de Diego, su propia vida, el secreto de Claudia. ¿Y si todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos? Pablo sintió que todo se desmoronaba. Aquel pitido del monitor, un grito constante en sus oídos, llenaba la sala de una ansiedad palpable. Cada rostro a su alrededor estaba envuelto en un halo de desesperación, pero lo que más le impactaba era la mirada de Julia, la madre de Diego. Ahí estaba ella, tan cerca, y en su impotencia parecía que el tiempo se detenía. El hombre que afirmaba ser el padre de Diego avanzó hacia ella, y antes de que pudiera decir algo, Julia se giró bruscamente, derrumbándose en llanto. «Todo esto es culpa mía. Nunca debí dejarlo solo». Sus palabras brotaban como un torrente, entrecortadas por el dolor y la culpa. En ese instante, el caos del hospital se desvaneció. Era solo el llanto de una madre en su más profundo arrepentimiento. «¿Qué está pasando aquí?». La voz del médico cortó el aire tenso, buscando controlar la situación, pero Javier, que estaba al fondo, no pudo contenerse más. «Diego necesita más que cuidados médicos. Necesita a su familia unida. Esta ruptura solo lo está lastimando más». Las palabras de Javier resonaron. En ese momento, como si el universo se alineara para revelarle la verdad, Pablo se dio cuenta de algo crucial. Y si no solo Diego necesita una respuesta, sino que todos nosotros, esbozó, sintiendo el nudo en su garganta. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó el hombre, con rabia a punto de estallar. Pablo estaba a punto de revelar la verdad, pero de repente una enfermera irrumpió en la sala. «¡Rápido! Necesitamos a todos en la sala de emergencias». Su voz era urgente, casi desgarradora. Sin pensarlo, todos siguieron a la enfermera. El rescate de Diego no era solo una lucha física, era una realidad cruda rodeada de secretos ocultos, y todos estaban al borde del colapso. Al entrar a la sala, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Pablo.
Las luces brillantes, los instrumentos relucientes, el equipo médico esperando ansiosamente. Pero de repente, un grito desgarrador emergió de la cama donde Diego yacía. «¡No, déjenlo!». La voz de Claudia, la madre de Diego, resonó como un trueno. Ahora en su mirada había claridad y determinación. Él no es solo un niño más, es un sobreviviente. Con cada palabra su voz tomaba fuerza. Pablo se sintió como si hubiera recibido un puñetazo. Lo que Claudia estaba diciendo resonaba con una verdad que desconocía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Ella lo miró directamente. «Diego está en peligro, no solo de esta enfermedad. Hay algo más grande, algo que nunca debí dejar que se interpusiera». El silencio en la habitación era ensordecedor. Todos esperaban que Claudia continuara. «Su vida está conectada a un secreto que, si lo revelo, podría destruirnos a todos». Las palabras colisionaron en el aire con tal fuerza que nadie se atrevía a respirar. «¿Qué secreto?». La voz del hombre que decía ser el padre se volvió temblorosa mientras todos se volvían hacia Claudia, asumiendo una expectativa que pulsaba como un tambor. Claudia, con lágrimas resbalando por su rostro, dejó escapar un susurro que llenó la sala de un frío infinito. «Diego no es solo tu hijo, es parte de un experimento, una vida creada para salvar a muchos. Conexión viene de un don que me fue ofrecido, y que nunca debes conocer». El desplome de esas palabras reveló secretos que resquebrajaron la esencia misma de lo que Pablo creía. Una mezcla de horror y asombro nubló su mente. ¿Cómo puede ser? ¿Qué significa esto para él? ¿Para nosotros? El nudo en su estómago se apretó. El caos comenzó a florecer nuevamente. Todos estaban aturdidos. «Tienes que salvarlo», gritó Julia, en un grito desgarrador que hacía eco en la sala. Pero las palabras de Claudia colisionaron en el aire, vibrando con una intensidad que nadie pudo ignorar. «La vida de Diego cambiará para siempre si la verdad sale a la luz. Sé que lo amas, pero es mucho más que eso». Las palabras de Claudia dieron un giro inesperado a la narrativa de sus vidas. Una revelación que los dejaría a todos cuestionando no solo su relación con Diego, sino su propio sentido de identidad. Pablo sintió como si el suelo se desvanecía. «No puedo tragar esto. Si mi vida está ligada a un secreto tan grande, tengo que saber la verdad. Diego merece la verdad». Su voz estalló en la sala, resonando como un grito de guerra. En ese momento, el monitor de Diego comenzó a sonar de nuevo. Un pitido estremecedor, un llamado a la acción. La atención se desvió hacia el monitor, y Pablo sintió un horror indescriptible. «¡No! ¡Diego!», gritó. Pero la lucha por su vida se tornaba más severa y el tiempo no permitía segundas oportunidades. De repente, una sombra cruzó la puerta. Un hombre mayor, con canas y una mirada decidida, entró. «¡Alto!», gritó con una voz profunda que congeló a todos. «Soy el abuelo de Diego, y vengo a reclamar lo que es mío». La sala entera quedó en silencio, atónita. ¿Qué? La confusión reinaba. Pablo sintió que su mundo se desmoronaba aún más. «¿Quién es este hombre?», murmuró, sintiéndose atrapado entre la ira y el miedo. «Yo sé la verdad sobre Diego», continuó el anciano, «y también sé el destino que le espera si no hacemos algo ahora». Su mirada era intensa, y sus palabras llenaron la sala con una nueva tensión. «¿Qué destino?», preguntó Pablo. Pero una respuesta nunca llegó. Un grito desgarrador resonó de Diego nuevamente. El monitor sinaba implacablemente, y cada segundo parecía un año. El abuelo se acercó a la cama del niño, ignorando a todos. «Mi familia ha estado oculta tras este oscuro secreto. Diego no es solo otro niño, es la clave de algo mucho más grande». Las piezas del rompecabezas giraron, y Pablo sintió el peso grave del momento. La sala, que un instante antes estaba llena de conflicto personal, había cambiado a un tema mayor, uno que resonaba con los ecos de generaciones.
¿Qué misterio oculto se había tejido entre ellos? ¿Y cuántos corazones tendrían que romperse para entenderlo? La verdad estaba allí, al alcance de la mano, pero no sabían si estaban listos para recibirla. En ese instante, todos en la habitación se dieron cuenta de que nada volvería a ser igual. Pablo sintió el corazón en un puño cuando el abuelo de Diego exigió su atención. «Soy parte de su familia. ¿Qué están esperando?» La urgencia en su voz sacudió el aire pesado de la sala. El médico, visiblemente confundido, giró hacia el anciano, pero él... Caos de la habitación era palpable. Julio, el hombre que había afirmado ser el padre de Diego, apretó los puños. Su rostro había palidecido. «No podemos perder tiempo. Diego necesita ayuda ahora», gritó. «Lo sé», replicó Claudia, su voz entrecortada por la emoción. «Pero hay algo más que deben entender». El monitor de Diego pitó fuerte, interrumpiendo su discurso. Cada pitido hacía que el rostro de Pablo se tornara más pálido. Su mente giraba, intentando asimilar la información. ¿Quién era realmente Diego? ¿Y cómo conectar todas estas piezas del rompecabezas? El miedo de perder al niño, sus llantos, llenaban la sala. Mientras las miradas se cruzaban, desesperación, rabia, amor. «No podemos dudar», exclamó la enfermera, avivando los ánimos. «Diego necesita una decisión. Su vida depende de esto». Pablo sintió ese nudo en la garganta ampliarse. Tenía el peso del mundo sobre sus hombros. Pero en un destello de claridad, se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo lo dominara. Miró a Laura y luego a Julia. «El pasado no define el futuro. Usaremos esta oportunidad para cambiarlo todo». Las palabras resonaron en el aire, y mientras observaba las lágrimas de desesperación en los ojos de la madre y la frustración en la cara del abuelo, tomó la decisión. «Estoy dispuesto a luchar, sin importar el costo». Con cada letra de su declaración, la tensión se transformó. La energía se sentía diferente, como si una nueva esperanza surgiera entre ellos. Julio bajó la mirada, rindiéndose ante el empuje de Pablo. «Si todos vamos a luchar, necesitamos hacerlo juntos. Deberemos afrontar lo que viene». Y así, con una unidad inesperada, se acercaron a la cama de Diego, el pitido del monitor resonando como un eco constante en sus corazones. Cada uno tenía su propia historia de culpa y pérdida, pero en ese momento todos estaban unidos por un propósito: salvar a Diego. Claudia se arrodilló, tomando la mano de su hijo con cuidado. «Eres tan valiente, Diego», murmuró, mientras las lágrimas comenzaban a caer nuevamente. «Nunca más te dejaré solo». Su voz era un susurro tembloroso, pero en su esencia había una determinación renovada. Los médicos se preparaban, ajustando el equipo, mientras el abuelo sostenía la mirada de su nieto, como si supiera que su vida pendía de un hilo. Con un profundo suspiro, Pablo supo que no solo estaban luchando por Diego, sino también por ellos mismos, para redimir sus pasados. Finalmente, como todo en la vida, el destino tomó su rumbo. Con un silencio solemne, el equipo médico se dispuso a trabajar. Cada movimiento era un baluarte de esperanza y convicción. Mientras las luces tintineaban, una extraña calma emergió en la sala. La batalla estaba comenzando, pero unidos, parecían tener un poder que trasciende las sombras de sus errores. «Siempre serás mi hijo», gritó Pablo, y su voz retumbó por todo el hospital. Esa declaración resonó como un faro en la oscuridad. En la sala, las emociones se entrelazaban con la realidad. Ahora se tomaba cada instante con la promesa de un nuevo comienzo. Mientras todos los corazones latían al unísono, Pablo se sintió ligera, la vida fluyendo nuevamente a su alrededor.
Cada uno había encontrado su propósito. Pero entre ese ejercicio de unión existía una pregunta abierta. ¿Qué les depararía el futuro? Antes de que la luz del atardecer se desvaneciera, una sombra apareció en la puerta. Un rostro familiar, un reflejo del pasado. ¿Era posible que el destino les enviara más secretos que revelar? Ahora, héroes temporales se enfrentaban a un nuevo capítulo, uno que prometía más desafíos, más revelaciones y la incógnita del futuro. Pero esta historia no termina aquí. Te insto a que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones.